Listo, chicos, entonces vamos a iniciar a solucionar los ejemplos vistos en clase. Entonces, si recuerdan en el primer ejemplo, había que hallarlo por el método de sustitución o de cambio de variable. En este ejemplo, nosotros a quién teníamos? Teníamos que hallar la integral de y a la 2 sobre la raíz cúbica de 1 más 2y a la 3. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan cómo era el método de sustitución o de cambio de variable, entonces yo lo que tenía que elegir es una función de estas que están acá, de las subfunciones que tenemos, tal que al yo derivar esa función obtuviese en la derivada algo similar a la segunda función. Para este caso particular yo elegí a u como 1 más 2y a la 3, como lo podemos ver acá, y al derivar esta función yo que tendría, entonces 1 es una constante, ¿de acuerdo? La derivada de una constante es nula. Entonces, el segundo término me dice, el 2 no lo derivo. ¿Cómo era la derivada de una función de la forma x a la n? Yo bajaba el n, en este caso es 3, al x a la n lo que hacía era restarle 1, entonces me quedaría como 2, y habíamos dicho que por notación deberíamos ubicar el diferencial al final de la operación para saber que ya terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver, esta operación me quedó, digamos, algo feita. Si yo le hago 3 por 2, obtendría 6, y de esta forma ya la tendría de una forma más elegante, más bonita, ¿de acuerdo? Entonces, ya conozco mi u, ya conozco mi du, entonces regreso aquí a la función. La función principal yo la puedo ver como dos funciones que se multiplican entre sí. Por ejemplo, la primera función, yo digo, yo tengo 1 sobre la raíz cúbica de 1 más 2y a la 3 por la segunda función, que sería y a la 2 por dy. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera función que vemos aquí, entonces nosotros dijimos que lo que contiene la raíz es lo que llamaremos u, y si lo reescribo obtendría algo similar a esto. Perdón, este es u, este es 3, ¿de acuerdo? ¿Qué me quedó sobrando? Me quedó sobrando y a la 2 por dy. Entonces, si vamos a este lado, aquí vemos y a la 2 por dy. Entonces, esta función, ¿qué le hace falta para que se convierta a esto? Que el 6 desaparezca. Entonces, ¿cómo lo desaparecíamos? Pues lo pasábamos al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces, yo tendría aquí al final du sextos igual a y a la 2 por dy. ¿De acuerdo? Listo, de acuerdo. Entonces, una vez hecho esto, digamos, esta pequeña operación, notamos que aquí ya a quién tenemos, a exactamente lo que me hacía falta, por reemplazar. Entonces, yo sé que y al cuadrado por dy, y al cuadrado por dy es igual a quién, a du sextos. Entonces, lo llevo a donde lo necesito. ¿Listo? Entonces, como vemos, esa integral que teníamos al inicio, una integral compleja, se nos convirtió en una integral sencilla, una integral de tabla, de la forma x a la n, ¿de acuerdo? Yo voy aquí a reescribir esta operación. Entonces, si yo lo quisiese ver, lo pudiese hacer como du sobre 6 por la raíz cúbica de u, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros hacíamos, ¿qué era? Sacar las constantes. Y aquí, ¿quién es constante? El 1/6. Los demás términos, pues no los podría sacar porque pertenecen a la variable de interés a integrar. Listo, hasta este punto vamos, digamos, sencillo. Entonces, ¿cómo yo puedo ver esta raíz cúbica de la forma x a la n o de la forma u a la n? Entonces, nosotros sabemos, voy a reescribirlo paso a paso. Aquí va el de u. Y acá. Nosotros sabemos que la raíz es un caso particular de las potencias, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo ver a u, a la raíz de u, la raíz cúbica de u, perdón, como la potencia de u a la 1/3.
¿Listo? Y si yo quisiese verlo más específicamente, yo puedo decir que este u a la 1/3 lo voy a llevar aquí arriba. Entonces, al subirlo, simplemente lo debemos anteceder el exponente con un -1, como recordarán de sus propiedades de los exponentes. Y finalmente tendríamos esta forma. Ahora ya aparece más algo como nosotros lo conocíamos, que era una integral de la forma x a la n. Entonces, si recuerdan, cuando yo iba a integrar x a la n, ¿cómo la integraba? Yo decía que el x a la n tenía que sumarle 1 y tenía que dividirlo entre n más 1. En ese orden de ideas, yo voy a reescribirlo acá. Voy a subrayar esto como una propiedad. Para que no nos confundamos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué me quedaría? Yo tendría un sexto. Y aquí, ¿a quién tendría? Tendría a mi integral de la forma x a la n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es 1/3 más 1? Entonces, ya sabemos que nos da 2/3. ¿Sobre quién? N más 1, es decir, el mismo exponente, 2/3. Y mi constante de integración c para indicar que la operación acabó. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, si yo quisiese operar esto para verlo de una forma más, digamos que más elegante, entonces voy a ponerlo aquí y yo digo que, por ejemplo, voy a tener u a la 2/3 y aquí voy a tener 2/3. Entonces, si recuerdan, por la ley de productos y extremos, yo puedo hacer esta operación. Es decir, que me puede dar ¿quién? 3 por u a la 2/3 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces voy a subrayarla, digamos, esta operación. Listo. Entonces, a sabiendas de lo anterior, entonces voy a reescribirlo. Yo al final obtendría aquí ¿a quién? Obtendría a 3 por u a la 2/3 sobre 2 más la constante. Y si yo paso a hacer la distribución de este operador a cada término, finalmente lo que obtendría sería, bueno, yo puedo sacar, ok, retornando. Entonces ya lo teníamos de esta forma. Entonces yo lo que tendría que hacer ahora es distribuir el 1/6 a cada elemento. Entonces 1/6 por ese elemento finalmente me daría, arriba de la fracción tendría el 3 y 6 por 2 me daría 12. La constante, o bueno, el elemento u a la 2/3 permanece igual y sabíamos que la constante pues es un número cualesquiera, entonces lo dejamos de esta forma. Ahora, ¿qué me restaría por hacer? Volver al campo de Y, que fue donde iniciamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo retorno al campo de Y? Bueno, esto yo lo puedo simplificar y tendría aquí 1/4 de u a la 2/3 más c. ¿Y u quién era? Entonces nos regresamos a la primera sustitución que hicimos, donde decíamos que u era igual a 1 más 2y a la 3 y lo pondría yo en nuestro resultado final. ¿De acuerdo? Entonces ya hasta aquí habríamos terminado el ejercicio. Sería suficiente con dejarlo de esa forma, o si nosotros simplificamos este exponente para dejarlo nuevamente en términos de la raíz, lo pudiésemos hacer, que es yo decir que tengo 1/4 de la raíz cúbica de 1 más 2y a la 3 al cuadrado más c. Y ahí hemos acabado el ejercicio. Cualquiera de los dos resultados son igualmente válidos. ¿De acuerdo? ¿Listo?